Estamos en la segunda parte de la entrevista o el conversatorio con William Fortis Palencia, un gestor cultural muy relevante en nuestros territorios. William, digamos, de todo eso que nos ha contado en la primera parte de esta entrevista, más o menos cuántas personas se han logrado beneficiar directa e indirectamente de lo que usted ha realizado como gestor. Un número. No, no sé, no podría, pues, porque los festivales, o sea, yo también soy cofundador del Festival Alternativo de Teatro de Bogotá, Sí, del Festival de Mujeres en Escena, de Muéstrate Joven. eh, Tuvimos Quien Come Cuento, que era un evento muy chévere, si las personas de adultez o los jóvenes, quién contaba mejores cosas, ¿no? Hicimos locuras con ellos, seguimos haciendo locuras. En juegos, rescatar lo lúdico, pero también hay un proceso muy importante del cual poquito hablamos, Cábala, que fue nuestro encuentro con otro grupo que nace de nosotros, que se llama Eureka Teatro de Turbolito. Eh, y este grupo, bueno, con este grupo armamos una cosa que se llamaba un proyecto de trabajo con niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, ok. dentro del marco de la creación o la imposición de las aulas integradas. Entonces nosotros los llamamos aulas integradoras, no aulas integradas. No hablábamos de niños normales, sino de niños corrientes, porque no hay una norma que diga cómo debe ser. Hablamos desde la diferencia, no de parecerse el uno al otro. Y trabajamos con niños sordos, down, ciegos, Ah, pero es condición de retardados, discapacidad. Ah, qué eh, chévere. en sillas de rueda, bueno, ¿no? Y ayudamos a esos 5 colegios de Tunjuelito a que las aulas fueran más amables con ellos. Ok. Pero también peleábamos porque ellos necesitaban sus espacios, que el gobierno se los había quitado completamente. Entonces iban a cerrar el Instituto de Ciegos, todo eso, porque ya no había necesidad de eso. Y en muchos casos se los quitaron en muchas partes del país. Esos espacios de encuentro de ellos con ellos mismos, con sus parecidos, son necesarios, porque hay cosas que en el aula no la van a encontrar. Entonces eran los dos espacios, cada uno por separado. Eso lo hicimos con 5 colegios, con un grupo de coordinadoras maravillosas y coordinadores. Tuvimos también problemas con algunas profesoras, o sea, el patriarcalismo, el machismo es insoportable en estos casos. Tuvimos también celos, ¿no? Académicos, como es normal. Nosotros veníamos de otro proceso, de hacer las cosas de otra manera. Ellos, si hubiéramos llevado a este chico que tú me hablabas en el programa anterior de cine, Nicolás Bernal, un genio, pues sí. ellos no lo hubieran aceptado. Pero nosotros llevamos un chico que también era genio en la música, y entonces tampoco lo aceptaban porque tenía 17 años, y entonces un niño de 17 años no podía enseñarle música a un niño de 11. Ok. Entonces, todos esos problemas tuvo que imponerse. Todavía manejan eso de la palabra buena y la palabra mala. Entonces yo decía que en qué lugar del mundo y en qué asamblea se juzgó y se dijo de aquí para allá son palabras malas y de aquí para acá son palabras buenas. Y entonces demostramos que la palabra hijo de puta es el síncope, la síntesis Espero no nos censure YouTube, ¿no? más grande, no, espero que no, más grande que existe, Pero corta ahí, eh, corte. más grande que existe, porque es una oración muy grande que luego se recoge y se recoge y se recoge y se recoge para que sea un insulto rápido, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué termina en HP? Ah, O ok. sea, más síntesis Honorable todavía. persona, sí. Y entonces demostramos que la palabra gonorrea, ¿no? Es una enfermedad, pero que también es insulto. Y entonces empezamos a trabajar con esto, con chicos que tenían problemas de adaptabilidad, porque eso tampoco se vio. Es decir, hay niños con necesidades educativas especiales, pero no se metieron chicos contemplativos, chicos con adaptabilidad, porque venían de otro lado, porque su papá le habían matado, porque, o sea, tenían unos comportamientos que no eran agresivos o se aislaban, o niños depresivos, larval, etcétera. Todos esos niños, y después descubrimos que los profesores también estaban en los mismos problemas, ¿no? Que habían profesores que estaban deprimidos, que había que ayudarlos también, que los mismos traductores de lengua de señas
tenían problemas, ¿no? sí, Dentro de la secretaría, porque tampoco era que les pagaran bien o que los tuvieran aparte, ¿no? Ese lío vamos a trabajarlo y eh, entonces terminamos dictando clases para el aula, los chicos, para los coordinadores, para coordinadores y psicólogas y todo el equipo técnico, sí. administrativo, para docentes y padres de familia. Entonces, duramos casi todo el día con los colegios, enseñándoles por qué tienen que bañarse desnudos con sus hijas y sus hijos, enseñándoles a hacer cremas, ¿no? Trajimos a alguien que se va a hacer cremas, le enseñamos a hacer cremas, el masaje en el hombro, la luxación, cómo se quita, porque es mejor que mami la haga y no llevarla del señor sobandero, ¿no? Etcétera. Eh, Así que esos fueron 3 años muy duros, maravillosamente. La monografía que sale de allí es, digamos, censurada. Nos tocó cortarla, porque ahí decíamos cosas muy graves de los colegios. Entonces me dijeron, no, es de la experiencia de usted, no de lo que ve en el colegio, no de lo que observó. Entonces, digamos que hay dos monografías de ahí, Sí, la dura, la la versión, verdadera, sí, y la blanda. la que habla de cómo se humilla a la señora del servicio general o al señor celador, ¿no? Porque no me cuidó bien el carro, porque, ¿no? A la madre que va con su niño desnutrido y entonces todo el mundo cree que la puede vaciar y regañarla porque el niño está desnutrido por culpa de la mamá, ¿no? Sin saber las condiciones, etcétera. Entonces todo el mundo se enjuaga las manos con las mamás, con los papás, con los chicos y la culpabilidad sobre los padres. Quitar eso también es importante. Eh, y también la agresividad que se genera contra los docentes. Entonces, eh, digamos, la falta de acompañamiento en casos muy duros de parte de la personería local. Hay docentes que tienen que ir a la personalidad a denunciar o a buscar ayuda, y no, porque es que usted lo soluciona dentro, porque esto es aparte, es una frontera. Entonces, ¿cómo así que el colegio es aparte, es una isla de esa comunidad? ¿No? Usted lo resuelve ya, resuelve con la Secretaría de Educación. No, el personero local también le corresponde eso. Una denuncia, una inspección de policía tiene que ser aceptada de inmediato. Los protocolos de salvaguarda de los docentes tienen que despertarse o de los alumnos, de los padres, bueno, de la comunidad educativa. Ese trabajo también. Y luego, digamos, así que no sé cuánta gente, digamos, 600 aquí, 700 allá, Miles, se pueden contar por miles, yo no sé, pongamos 10.000, no seamos y por bajito. por bajito, en 40 años que me trabajo como pedagogo y como, Muchísima gente. yo llevo 50 años como artista, pero digamos, en los primeros 10 años no formé a nadie, menos mal, sino, y eh, entonces yo he estado en muchísimas partes del país, muchísimas, más de 700 municipios, he hecho trabajo. Bueno, también todo el trabajo que hice en asesoría con el Ministerio de Educación y profesional Epa, del artista, todo el trabajo que hicimos para que los artistas pudieran convalidar sus saberes, lograr sí, esos convenios, lograr eh, que las universidades se interesaran por eso y que tuvieran el código. Había que hablar con el viceministerio, convencer al viceministro de ese entonces, a los viceministros que nos tocaron, tanto la de Samper como los de Pastrana, ¿no? Y luego la ministra Cecilia María Vélez Guay, que era un desastre, ¿no? sí, Una tirana, pero sin embargo nos entendió. Lograr convencer al Ministerio de Cultura de la importancia de ese proyecto, lograr convencer al ICETEX de que diera los préstamos, etc. Entonces digamos que todo esto, yo pedí no sé cuántas tarjetas profesionales, o sea, bueno, di mi concepto para que se pidieran las tarjetas profesionales de directores y de actores, era uno por director y otro por... sí, Pero pues como ninguno de los dos consejeros iba, me tocaba a mí, que era contado. O sea, yo no fui nombrado por el presidente, sino que el Ministerio de Educación me acortó. Era una figura extraña, rarísima, pero todo era legal. Eso fue demandado inclusive
por alguna gente mi presencia allí, pero se demostró que era legal. Así que, digamos, los dos anteriores consejeros habían emitido en 5 años 175 tarjetas. Yo en 3 años emito casi 2.500. Porque era irme y estar toda una tarde hasta las 10, 11 de la noche. Y ya todo el mundo se había ido del ministerio, estaban los celadores y yo, ¿no? Pero me dejaban sándwiches, me dejaban cosas, me daban para el taxi, me recogían, me llevaban a mi casa. Digamos, eso eran algunas deferencias, nos pagaron para ir a algunos lugares, llevarnos, para que le explicáramos a la gente, a los artistas, la importancia de tener la tarjeta profesional. Eh, entonces, claro, yo dediqué mucho tiempo, tuve tutela en contra, las gané. Tuve encontrones con gremios, ¿no? Que después se limaron cuando yo le expliqué por qué no podía darle la tarjeta a fulana de tal, así fuera muy famosa. No cumplía los requisitos. Entonces, digamos, esa es otra faceta. Hemos hecho laboratorios, seminarios, congresos, el Congreso de Pedagogía, ¿no? El libro que está ahora circulando en PDF. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? El ritual y la pedagogía artística. Ok. Y el objetivo de ese libro, por Es, supuesto, cambiando pues, a otra temática, ¿cuál es la razón de ser de esa obra literaria, Will? bueno, porque no se ha escrito sobre eso, digamos, desde el aula. Sí. Se ha escrito cómo hacer el montaje. Stanislavski va a hablar de cómo hacer el montaje, Mayer Hall de lo que se requiere para hacer un actor, pero de manera integral no. Entonces, digamos que este libro propone un modelo. Esa es la segunda edición, ¿no? Esta es la segunda edición. Propone un modelo de educación artística. Creemos que hay unos elementos que deben estar todo el tiempo pensándose, que los directores de academias, de escuelas, de facultades de arte deben estar pensándose, porque se hace mucho más fácil el trabajo para los estudiantes, pero también para los docentes. Está dividido, pues está, y nosotros sí pensamos que de alguna u otra forma nuestros espacios son sagrados, nuestros espacios, cuando entramos tenemos que despojarnos de muchas cosas de la afuera, porque vamos a recibir a otra persona, o en el caso de los actores y los bailarines, que es el personaje. Entonces somos dos trabajando sobre el mismo cuerpo. No es que yo se le preste del todo, yo le presto una parte nomás, entro, salgo. Estoy contando una historia que no es mía, que no me pertenece, pero que debo contarla con tal fuerza que parezca que yo mismo la estoy viendo en ese instante que la estoy contando. No que la viví, sino que ahorita mismo me está pasando. Todo el trabajo de canto, pues, nosotros cuando estamos cantando y hay ruido afuera, hay no sé qué, y nos desconcentramos, nos desafinamos. El instrumento nuestro es la voz, no el piano. Entonces ponen primero el piano y que la persona coja la nota ahí. No, usted tiene primero que articular, que aprender a articular, etcétera, en sus propios rituales, en su propia forma, hasta que descubra su propia voz y su propia tonalidad y sus alturas. Entonces, su registro, que es único, no es más, no hay nadie más que tenga esa voz, etcétera. Entonces, digamos que desde el libro, desde este y otros libros, estamos proponiendo cómo podría ser el modelo de formación artística para el mundo, ¿no? Pero especialmente para los latinoamericanos, porque también tenemos otras condiciones, ¿no? Y también hay muchas cosas que son muy fáciles para nosotros, porque somos afros. Entonces tenemos el imaginario, pues somos indígenas. Entonces tenemos la concentración, ¿no? Y también somos mestizos. Entonces tenemos la picardía, tenemos otros juegos. Y todo eso mezclado pues nos da eso que podemos ponerlos en el escenario y ganar la flor fácilmente, lo que para algunos en otras latitudes costaría 20, 30 años, el nuestro lo puede lograr en 7, 8 años. Pero también la idea de que el Programa Nacional de Educación Artística comienza a los 7 años. Porque usted es bailarín hasta los 35. Si es bailarín clásico, ¿no? 30, 35 años tiene que estar retirándose. Igual que los nadadores o los futbolistas. Sí. Es decir, pero entonces después de eso, ¿qué viene? Usted tiene que ser formado como administrador para una segunda fase dentro de la misma carrera. Okay. Coreógrafo,
gestor, o sea, sí, esa es la escuela. Yo tengo que saber que mis bailarines tienen una vida corta, tengo que formarlos para otra cosa, no dejarlos al albur, no dejarlos solos. Pero mientras que los actores no, los actores nos morimos actuando, ¿sí? Pero también, a mi edad, hay mucho, o sea, yo tengo un privilegio de actuar porque tengo un grupo de teatro, sí. ¿no? Pero muchísimos que no tienen grupo, sino que dependen de invitación, pues ya a mi edad no los invitan. Entonces, hay retiro forzoso. Eso también hay que enseñar qué hacer después de ese retiro forzoso, cómo seguir produciendo, creando arte. Entonces, digamos que el ritual de la pedagogía artística propone eso, ¿no? Y da como, intentamos dar unas luces, unas puntadas de cómo usted puede montar su academia o su escuela o su facultad de formación artística bajo unos parámetros eh, con certezas. De acuerdo, William. Bueno, me hice acordar, mientras estaba pues, narrando todas esas experiencias, son miles y miles de historias, personas que han logrado trascender y hoy en día son relevantes o importantes en sus diferentes gestiones que hacen a nivel individual, familiar, colectivo. Ese cabello blanco no es gratis, William, y lo voy a decir con todo respeto, el canastado, el conocimiento de la cultura en nuestros territorios, sabe muchísimo, tiene muchísima experiencia. Una vez en el barrio periodistas, una obra de teatro, cuando lo presentaron y dijeron, William, denos un concepto de cómo vio la obra, cuando usted llega y dice, pim, pam, pum, pum, y yo dije, uy, terrible, William es muy ácido, pero también es todo ese conocimiento y toda esa experiencia que ha adquirido durante todo ese tiempo referente al tema del cual pues ha venido desempeñándose. Hoy en día, William, según todo ese recorrido, más de 30, 40, 50 años en el tema cultural, eh, eh, ¿cómo ve nuestros territorios y desde su punto de vista, qué hace falta para que se dinamice esas dinámicas en los mismos? Bueno, nosotros en este momento venimos trabajando hace unos 8 o 9 años, otra vez con víctimas del conflicto armado, con excombatientes, especialmente de FARC, y con población en condición de discapacidad, entre otras, ¿no? Con algunas etnias también, con presencia en Bogotá. Y, y que hemos encontrado que la gente desconoce el territorio. La gente va a su casa, al trabajo, a su casa, al trabajo. Entonces digamos que su único contacto con la ciudad es Transmilenio, con el mal servicio Transmilenio. Y hay antes que continúe, William, y también quería también aportar, y la tenía también en mi mente, hablamos también de organismos comunales, pero ahorita en la ciudad de Bogotá es un ejemplo típico de lo que está pasando en el país. El 70% es copropiedad, es propiedad horizontal. Y a veces, William, uno se aterra, uno va a un conjunto, a un apartamento y el vecino no le conoce con el vecino. En el barrio, al menos la junta dice, al menos el chismoso vaya a hablar mal del presidente y dice, bueno, al menos está hablando mal del presidente. Pero en los conjuntos, en las propiedades horizontales no sucede eso. Y lo que usted dice, William, cada uno vive en su terruño, en su mundo. No me interesa lo que le pase a Pepito, a Juanito de malas de su vida. Y entonces uno dice, bueno, y entonces, Por eso, entonces la cuestión es esta, es que hay, por eso decíamos que apartarlo de civilización, porque hay que hacer trabajo de sí, convivencia. Tiene que haber una política sobre eso y eso no es del Ministerio del Interior. ¿Sí? También le pertenece al Ministerio de Educación, también al Ministerio de Cultura, también al Ministerio de Hábitat, está algo transversal de a muchas Vivienda, áreas. a muchas áreas. Sí, Eh, también a la policía, porque la policía está generando inseguridad, ok. más que seguridad. O sea, ver un policía en una esquina, la gente le da temor a acercársele, Ah, sobre todo si son las 11 de la noche, ¿no? Sí, porque hay algún problema. Eh, También está el problema, bueno, las acciones comunales que no tienen gente afiliada, o que tienen muy poquita, la misma gente afiliada de hace pues muchos que años, a no tienen raíz de la nuevos. pandemia, William, perdón que lo interrumpa, también el tejido se fracturó, se rompió, muchos de nuestros grandes líderes se fueron, los pueblos que estaban fracturados se siguieron resquebrajando y Pero eso pasa también en los grupos de teatro y en los ah, grupos de danza. También pasa en las empresas, o sea, en todo. Y en los partidos políticos, ¿no? También. Entonces, esa fractura social, que también tiene que ver con lo económico, eh, indica que tenemos que ir por la gente a su casa. Nosotros hicimos un proceso hace muchos años también, eh,
que era que sabíamos que en Teusaquillo, en algunos barrios de Teusaquillo, la gente estaba muriendo de hambre. La pobreza oculta que La llaman, ¿no? pobreza Entonces, ultra unas casas oculta. hermosas, divinas, y uno abre el refrigerador y un ratón con un cartel pidiendo, haciendo huelga de hambre. Exacto. Veíamos a la gente muy, muy flaca, la mayoría adulto mayor, adultos mayor. De esos que iban al supermercado, daban 2 vueltas, 3 vueltas y terminaban comprando una mandarina y bueno, le echaban Sí, otras cosas en la bolsa para que se viera. Era el coronel, no tiene quien le escribe, ok. ¿no? Echando piedras a la olla para que sonara. Pensara que estaba haciendo un sancocho. Era eso. Yo, pues, por supuesto, yo ahí fui invitado. Yo no pertenecí, digamos, a la organización esta. Yo llego ahí invitado por esta gente de Teusaquillo. Eh, y entonces empezamos a usar la poesía Ok. e invitarlos a eventos de poesía. Intentamos que ellos desde afuera olieran la comida. Entonces le decíamos, va a haber una cena, es un homenaje al poeta, entonces Ok. él les va a invitar a una cena, no sé qué, va a haber algo de vino, porque eran las condiciones sociales de esas Sí. personas. Había que dignificarlas. Claro. Y logramos que al final terminaran aceptando los bonos, yendo a reclamarlos, yendo a comedores comunitarios sin vergüenza. Es decir, no está pidiendo ni le están regalando, Sí. le están otorgando algo para que se dignifique porque usted lo merece, porque Ok. usted es una ciudadana colombiana y usted no tiene por qué pasar necesidades. ¿No? Que mi hija no me explique qué pasó con tu hija, con su nieto, Sí. ¿sí? Vamos a leer poesía, vamos a cantar, entonces terminamos cantando y algunos hicimos teatro y cosas y bueno, uno como creativo se inventa 50 cosas, 50 locuras, además que uno es loco de naturaleza, entonces yo soy tímido, ¿no? Sino cuando me pone frente a la gente, pero el resto yo soy muy tímido. Entonces aprovecho esa oportunidad para desembocarme, ponerme estrafalario. Eh, Eso es lo que hay que volver a hacer, ir con la gente, pero en su dignidad, no acusándolo. Entonces la mayoría de presentaciones comunales salen a decir, es que ustedes no participan y salen aquí con el megáfono a decirles que por ustedes no hay seguridad, porque no sé qué, porque perdimos el proyecto tal, Sí. no culpe, no eche culpas. Pero, por ejemplo, William, una copropiedad, ¿cómo? ¿Cómo volver a tejer eso si no lo hay? Pues Por ejemplo, ahí en Chapinero, uno ahí en la 72,15, uno pasa ahí un apartamento, ahorita vamos de unos 500 apartamentos, nosotros de unos 500 apartamentos, dice, o aquí en la 19 con cuarta, 19 con tercera, apartamentos, lo que usted dice, William, del tema de la vivienda, son cuarticos pequeñitos así como este, vi una persona y en el mismo piso hay 12 apartamentos igual de grandes y uno dice, por Dios, ¿cómo puedo vivir? Y eso es estrato 4, estrato 5. Y uno dice, si eso pasa aquí, ¿qué pasará en una comunidad más vulnerable donde las condiciones son más difíciles? ¿Cómo sí, hacer eso, William? ¿Cómo tejer eso no es tocarle la puerta y decir, hay reunión de copropietarios. ¿No? A uno le da pereza, ¿no? Yo también he vivido en propiedad horizontal. Pero si uno los invita al canelazo, a, a la música, a la cosa, y luego empieza a hablar de los problemas, Ok. porque la canción tal habla de tal problema. Mm, Cuando los padres se van, esa canción colombiana, ¿no? Entonces los hijos crecen y sí, se van. Con ese tema usted agarra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen papás que usted se le vino y cómo responde por sus papás? ¿Cuál es su relación con los viejos? ¿No? Porque somos una carga, los viejos somos una carga. Y unos más que otros, pero ¿no? vieja la cédula, ¿no? Porque usted Sí. todavía tiene colágeno. Ah, no, bueno, sí. Gracias. Entonces, digamos que hay que armar estrategias suaves, los campeonatos ¿cómo se llama? De- ¿Cómo se llama? Tejo, De billarín, billar, no, de cosas chiquitas, ok, porque tampoco tenemos la futbolín, infraestructura, no, exactamente, ¿sí? porque no Entonces, la hay, no la hay. no la hay, porque no se No, pensaron los conjuntos
para que la Sí, gente se reuniera, sí, para que jugara ¿sí? un partido de Un fútbol partido no de hay. fútbol no Sí, los hay, niños no tienen no hay un un parque. auditorio y además si Claro. construye un auditorio es chiquito y el escenario es absolutamente No, angosto, y le cobran. Y vaya, exacto, le y cobran no, cuánto le cobran y si no hay plata, ¿cómo lo alquila? exacto, entonces, ¿cómo? O sea, Porque no es cultura, sino la diversión de llevar la rumba los viernes a las 10 que no me dormir a los vecinos y entonces hágale. o sea, yo creo que es un problema del gobierno distrital, de o sea, darle un vuelco a integración social. Yo creo que el nuevo alcalde tiene que ir por ese lado de la convivencia, del encuentro, que no es de la Secretaría de Gobierno, como decirlo. O sea, igual que no es solamente problemas del Ministerio del Interior, tampoco es solamente del Secretario de Gobierno, ni del IDEPAC, ¿no? Que también es un instituto que está perdido en sí mismo. 900 instancias de participación, 450 temas y nadie Entonces, participa y no hay temas, porque no, todos en su locura. Y entonces lo decimos con respeto, ¿no? En el sentido de mejorar y qué está pasando en la hay que ciudad. reestructurarlo, hay que, hombre, consentirse. Es que no se quieren. O sea, uno en Transmilenio ve cosas de agresiones innecesarias, ¿no? Si usted dice permiso, pues quítese, hágase a un lado. Es que yo estoy aquí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque uno puede correrse para que pase la otra persona. ¿Cuál es el lío? Es que yo estoy esperando en mi bus, pero quítese que ese no es el suyo. Es decir, también desde la mirada periférica no la tienen. Entonces, seamos líderes porque enamoramos, porque vamos con la sonrisa, con la templanza también cuando sea necesaria. eh, vamos encariñando a la gente de los procesos. Dejemos que se equivoquen. Arraigamos no a los jóvenes para que hagan mandados, porque cuando usted los trae a su lado ya son adultos. Entonces, ¿No? ellos tienen pensamiento. No, y el dios del tiempo, Cronos, es un tirano, ¿no? ¿Sí? Eso, Entonces, bárbaro, ¿no? sí, cuando se vayan de su lado ya son adultos. Entonces, No. eh, ayuda a construirlos. Y recuerde que ellos están aquí porque usted se va a ir, no vino a quedarse. Aunque no Entonces, todos contamos con esa suerte, ¿no? Que a veces los padres ven partir a los hijos y no los hijos ver partir a sus padres, afortunadamente en una Colombia profunda, oculta, invisible y olvidada. William, volviendo al tema de Cábala, digamos todas esas experiencias, historias maravillosas, simplemente es un pequeño recuento, pero usted, con cualquier cosa que nos cuenta, eso es, arma todo unas historias maravillosas. Actualmente, ¿qué están haciendo a nivel nacional? Por supuesto, tengo entendido que también a nivel internacional. Veo la figurita ya de Guatemala, me parece genial ese caballito. Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua, perdón. Cuéntenos cómo ha sido ese impacto y, por supuesto, cómo se proyectan ahorita, qué incidencias están teniendo ahorita. Por supuesto, hay mucha tela que cortar todavía. Bueno, Cábala está metida en lo del cine, como dijimos ya. Sí, Estamos circulando el montaje, un remontaje que hicimos el año pasado, que es Polvo del Olvido, una obra que yo monté en el 92 solo, y ahora pues es todo un montón de gente que actúa en la obra. Era un monólogo que se fue extendiendo. Y vamos a montar una obra histórica que se llama Juana Escobar, que fue una heroína nuestra, muerta eh, a, pocos, a pocas horas de la batalla eh, del Pantano de Vargas, y este, que era la chasqui entre Bolívar y Santander, entre Santander y Antonia Santos. La mujer que llevaba en sus faldas, muchas faldas, y en cada falda iba tachonada de cartas, ¿no? ok. Manejaba enormes secretos a sus 12. Murió, la mataron de manera horrible a los 15 años. Nunca se le ha hecho homenaje a la compañera heroína, y es más, ha ocultado su heroísmo. Pero nosotros estamos sacando, digamos, haciendo justicia con ella. Es un montaje muy duro. Creemos que vamos a durar como 8 años, perdón, 8 meses, 10 meses, un año montándola. Ya comenzamos, estamos en la preproducción. Bueno, cine, teatro, viajes, y estamos preparando seminarios. El taller de dirección teatral continúa. ¿Viajes a dónde, William? Entonces, estamos preparando viajes por Cundinamarca y al sur del país. Queremos llegar a Pasto. La vez pasada llegamos hasta
Armenia, este, Pereira, Telatebaide. Ahora queremos llegar a Pasto. Bueno, hemos ido a Cali varias veces, pero digamos haciendo Sí, eso a nivel nacional y a nivel recorrido. internacional. Entonces, nosotros también pertenecemos al movimiento de solidaridad con los pueblos del ALBA y ahí hemos venido a hacer un trabajo con muchísimas compañeras y compañeros, alrededor de abrir el espacio de comunicación de las organizaciones sociales y políticas de Colombia con otras organizaciones sociales y políticas de otros países. Para ello, pues hemos ido acercándonos durante más de 7 años, un proceso lento, eh, de confianzas, con gobiernos y con embajadoras, embajadores, y hemos ido avanzando. Tenemos un trabajo cercano ahí con la Embajada de China y hay unas propuestas para los jóvenes colombianos, las jóvenes Ok. colombianas, eh, que poco a poco pues se irán soltando. Cuando estoy hablando de eso, o sea, ya los chicos de estrato alto ya lo tienen. Ok. Los que no lo tienen son nuestros chicos, ¿ya? Entonces, estamos abriendo ese espacio para que tengan nuevas oportunidades de viajar a estudiar, no solo hacer el pregrado afuera, sino también posgrados, doctorados, o sencillamente conocer. Pues, a cualquier chino, cualquier persona le gustaría ir 3 meses a China, ¿no? Y le cambia la perspectiva del a hacer mundo, turismo inmediatamente ver y aprender otra algo de historia, ¿no? mandarín y todas esas cosas y Claro. otras formas de pensar. También se está haciendo un trabajo, por eso el regalo que nos hace la embajadora con Nicaragua, es porque Pero me parece muy chévere el caballito. ese este es un carnaval que hacen esto es prehispánico, y lo Ok. hacen durante eh, muchos días, ¿no? Muchísima gente, cada persona hace su propio vestuario basado en este, Ok. y desfilan, ¿no? Casi todo el pueblo. Este, y en todo el año, pues para los turistas siempre representan, digamos, es un símbolo del turismo nicaragüense, pero también es un símbolo de su historia, su ancestralidad. Ahí también hay unas oportunidades, estamos mirando cómo traemos grupos de allá, cómo llevamos grupos colombianos y hacemos intercambios culturales. Estamos también con Honduras en ese mismo proceso eh, y con Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a hacer pues, viajes, vamos a ir, vamos a conocer cosas. Eh, También pues yo estoy escribiendo una novela Así como que se llama la novela. llama, yo tengo ya 5 o 6. Esta séptima se llama la última saga del Inca, Ok. donde queremos demostrar que eh, eh, nuestros ancestros fueron primero a Europa que los europeos venir acá. Fueron primero a África Ok. ¿sí? Que hubo intercambio muchísimo tiempo antes. Entonces, es una cosa fantástica, no está pegado a la historia, ahí me puedo Sí. meter en muchos líos con mucha gente que me va a reclamar cosas, ya me están reclamando cosas. En parte de la investigación voy a Bolivia, voy con algunas instancias del gobierno boliviano a hablar, a apoyar y aprender también de lo que ellos han hecho allá, pues una economía estable, ¿no? A pesar de todo, más desarrollada que la colombiana, con mejores perspectivas que la colombiana. La nuestra tiene proyección y es posible que mejore más de lo que se esperaba. Pero hay que aprender de la gente que ya hizo y también hay que enseñar. Compartir saberes es importantísimo. Entonces, digamos que estamos haciendo con todo este trabajo, con Irán también estamos haciendo el trabajo, con Palestina, la defensa contra el genocidio que están cometiendo contra el pueblo palestino por parte de los sionistas. Ojo, no es Israel, no son los hebreos, es un grupo político, un partido político que tiene el poder y que está haciendo lo que aquí en Colombia hicieron cuando los asesinatos de los 6.000 y pico de muchachos y todo esto. Entonces, son partidos de extrema derecha que se toman el poder y que quieren arrasar con toda la diferencia. Eso está pasando allá, lleva mucho tiempo. Hay que acabar eso. Netanyahu está en aprietos ahorita. Eh, Se están levantando su propia gente en defensa de Palestina, porque ya basta de tanta masacre. Estamos con el pueblo saharaui, pueblo africano que habla español,
Ah, ok. ¿Así? que queda pues al sur de Marruecos. Ellos Ajá. eran colonia española, obtienen su libertad, comillas, y, pero Marruecos inmediatamente mete sus tropas y se toman la mitad del país. Esa es una pelea dura. Ahí no hay una guerra civil, pero está a punto de darse esa guerra civil. Pero también desde el año 92 ellos han venido a Colombia y a América a exponer su caso. Eh, claro, es un español arabizado, entonces muy bonito. O sea, hay dos países en África que hablan español, Ghana y Saharaui. Entonces estamos también peleando por eso, porque tampoco, para que devuelvan su territorio y tampoco los maten. Eh, con las islas del Caribe hay acercamientos. Creemos que Colombia no ha hecho lo suficiente con estas islas, porque todavía las ve como colonia. Algunas ya son libres, tienen autonomías, se mandan sobre sí mismas y entonces también estamos trabajando en apoyo a esas islas, dándole voz, difundiendo cosas, que ellos nos conozcan, no nos conocen. Si nosotros no los conocemos, ellos tampoco. Más allá del idioma, porque hablan francés, porque hablan inglés o hablan holandés, perdón, flamenco, pero nosotros no hemos hecho nada, nada porque estamos de espaldas al mar. Sí, es un país con dos mares y está de espaldas al mar y sigue de espaldas al mar. Entonces, digamos, desde el movimiento cultural, desde el movimiento solidario, estamos haciendo ese trabajo para acercarnos y llevar gente colombiana a otros países y que los chicos, los jóvenes, También. sigan conociendo otros y se les abran puertas, ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ah, de acuerdo, William. Y digamos, William, digamos de toda esa experiencia que ha recorrido durante tanto tiempo, hoy, ¿cómo ve esta Colombia? Retos que tenemos en ese nuevo gobierno que está iniciando, ya creo que ya lleva más o menos un año. eh, Todavía no ha llegado el año, pero ¿Y ya. qué expectativas trae, por supuesto, qué retos a mediano y largo plazo, por supuesto, en el sentido de lograr llegar a trascender, así como usted lo ha hecho más de 40 50 años, porque desafortunadamente, William, los gobiernos son coyunturales. Viene uno, entonces llega el otro, y ya no economía naranja, sino economía verde, ya no es verde, sino es No gris. nada, gris, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacer para trascender eso y que realmente eso que ustedes han logrado con las uñas, porque ha sido prácticamente con las uñas, digamos, usted es millonario, pero lleno de experiencias y saberes, pero si se pudiera contar eso en dinero, este cuarto estaría lleno de Repleto. tulas, ¿no? Sí, sí, pero no acumulamos, no acostumbramos a acumular. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es trabajar. Eh, Creo que es un país con demasiadas vacaciones. Y hay siete Y festivos, ¿no? sí, Pero eso no aporta el tema del turismo. Mire, por no, ejemplo, en no, Nicaragua hay el caballito, sí, los pero no, festivales. yo creo que es un problema romano y un problema hispánico y un problema que nosotros hemos heredado mal. El turismo no lo hacen los fines de semana. El turismo es una cosa que necesitamos que el turista dure 15 días. Ok. O sea, que tener un turista 2 días, 3 días, además viajan, pero no viajan a hacer turismo. Viajan a poner problemas al primo, al tío, allá a pelear allá, a discutir con la mamá, el pueblo, a emborracharse y Por no ejemplo, sé ahorita qué esta cosa. Semana Santa, William. Sí, por eso. La gente viaja donde un familiar, Sí. ¿sí? Digamos, y el familiar tiene que sacar plata de donde no tiene para atender a la gente que llegó de Bogotá o que llegó de Medellín o de Cali. O viceversa, que han ¿No? venido a Bogotá, ¿no? Porque ahora también Entonces, están. digamos, pero no van a generar turismo. Lo que Ok, se vende es licor y comida y esas cosas, pero turismo como tal no se genera allí, ok. ¿no? Eh, Hay que la gente arme sus planes de turismo. Me voy 15 días para La Guajira a recorrer todo, a conocer, a quemarme los pies, la cara, a disfrutar, pero también pues que van a salir ampollas y todas esas cosas, ¿no? Voy a ver culebras, voy a ver, bueno, cosas que no veo, Pero culebras de porque, otras culebras, no las culebras de los bancos, no, esas no, son otras. bueno, esas después vendrán después de las vacaciones. Entonces, digamos, el trabajo, nosotros tenemos que trabajar más por el país. Y trabajar más no significa regalar un tiempo y entre ellos algo. No, no, es pensar.
que en el WhatsApp no se mandan cosas que no, que no produzcan algo de Pendejadas, emociones, ¿sí? ¿no? Falsas noticias, memes, O sea, usted tiene que enviar cosas que motiven, que, que, eh, que lleven a pensar, a reflexionar cómo transformar el país. sí. Dos, hay una polarización falsa de unos personajes arriba y la otra gente copia. No, Chauto no. Piense por usted mismo, ¿no? Tenga carácter, tenga dignidad, que nadie piense por usted ni hable por usted. ¿Sí? Eso es lo que necesita el país. Necesita también estudiar. Eh, hay demasiada mediocridad, demasiada negligencia en el trabajo, demasiada negligencia en el estudio. Y cuando un médico es mediocre, daña todo un hospital, daña un sistema. Pero William, nosotros decimos de la control social que para ser doctor, o uno estudiar medicina, o dos, ser servidor público. El doctor, la doctora, y dice, pero por Dios, ¿cuál doctora si ni siquiera es bachiller? Y lo digo con Entonces, respeto, ¿no? sí, sí, pero por eso decimos, nosotros decimos hay que estudiar. Sí. El Plan Nacional de Desarrollo que está presentando el presidente Gustavo Petro ahora, ¿cuánta gente lo ha leído? El 1%, Mm. casi el 1%, Y sí, eso. ¿no? Pero tampoco se ha socializado. Digamos, las dinámicas que usted, por ejemplo, decía, de que usted se reunía con una comunidad a hablar de X tema. Hablemos del plan de desarrollo, tal eje. No hay esos espacios académicos para hacerlo. ¿Sí? No los hay, es cierto, y además, pero porque cuando los creamos, nos llegaba la policía, nos llegaba el infiltrado, o sea, metían preso a la gente. Sí. Ahorita está la posibilidad de que eso no ocurra. Así que hagamos academia, Okay. En los reunámonos con los territorios. amigos, hablemos. Nadie dice que no se tome la cerveza, ¿no? Nadie dice que no, que no se salga los chiros en un momento determinado discutiendo un tema, pero sepa que está hablando con los amigos. Usted tiene el derecho a salirse los chiros y después antes de irse a abrazarlos, ¿no? ¿Sí? Y listo, estamos en diferencia, pero no significa que somos enemigos. No somos rivales por no coincidir en muchas cosas. Sí, Ah, usted puede tener su partido y yo el mío, y ni usted me va a convencer ni yo lo convenzo, pero eso significa que somos amigos, ¿no? Porque nos reconocemos y vamos a hacer trabajo juntos por la comunidad en otros espacios, camellamos juntos y parejitos. Tenemos diferencias. Entonces yo, pues con el Tres Camilla, director del Fundación del Contrajo, tenemos diferencias ah. inzanjables, pues no las vamos a, pero somos profundamente amigos. Con Rodríguez Anguña, antes de que muriera, debates que duraron meses, años. Cada vez que llegamos a ese tema, nos agarrábamos. Pero eso no significa que no trabajáramos juntos, que no nos diéramos el abrazo, que no nos mamáramos gallo, etc. Es decir, el respeto está en quererse desde la diferencia, en respetarse de las diferencias. Necesitamos crear esas academias. Necesitamos que la gente no confíe, sino que vaya por lo que merece y por lo que debe tener. No espere que le den. Vaya a construir. Venga a construir. Oblíguese a participar. Entonces, la participación no es el espacio, bueno, los encuentros ciudadanos. Eso es tangencial. No son las grandes asambleas. Son el encuentro con las dos vecinas, tres vecinas que nos vemos en la carnicería, ¿no? Y en ese momento compramos y ahí podemos dedicarnos 15 minutos, 20 minutos a hablar del problema que tenemos que resolver en concreto. Esa es la contribución que el pueblo debe hacerse a sí mismo, porque nadie trabaja para el gobierno, trabajan para sí mismos, para sus comunidades, y entonces y que salgan muchas ideas, muchas ideas. Eh, por ejemplo, esta mañana estábamos aquí reunidos y entonces salió cierto, ayer, perdón, y esta mañana estábamos en USME reunidos también, entonces allá también salieron otras ideas y vamos recogiendo las ideas y las vamos proponiendo. Quizás no queden, quizás sí, pero nosotros cumplimos con pensarnos el país, con pensarnos la nación y con pensar que podemos transformar todo esto. Ese es el camello que hay que hacer, educarnos William, para transformar. por supuesto no me puedo ir eh, con todo ese gran recorrido que ha tenido en los territorios a nivel nacional e internacional.
sí nos gustaría que nos diera esa perspectiva desde el gremio social más grande del país. Siempre nos ufamamos de ser acción comunal, 65.000 organismos de acción comunal, 8 millones de afiliados, 1.450 subjuntas, 39 federaciones departamentales, 63.000 organismos de acción comunal. ¿Cómo se ve ese gremio social, 65 años trabajando? ¿Cómo lo proyecta? Y de pronto, ¿qué les diría referente a la labor que usted ha realizado y por supuesto que pueden realizar ellos que están viendo ese video en los territorios? Bueno, yo tuve el privilegio de ser amigo de Fals Borda, que fue uno de los impulsores con Camilo Torres de las acciones comunales en el país. Recogiendo las palabras de Fals, podemos decir que la acción comunal es el corazón de la comunidad mientras late, porque si no también termina matando el cuerpo. Es decir, es dinámico, es decir, la diferencia es desde quitar la politiquería coyuntural, no llevarla a la acción comunal, cada cual debe tener su candidato y hacerle su reunión aparte, en otro lugar, ¿no? Respetar ese, digamos, como un centro. Además, si se va a hacer, pues que todo el mundo tenga acceso, pero que no sea el presidente que imponga qué candidato, porque no vas a convencer así. Así lo que hace es retirar a la comunidad. Es decir, que ese centro de pensamiento, centro de encuentro, centro académico, que es el salón comunal o el espacio comunal, porque algunos no tienen salón comunal, pero tienen el parque y se reúnen ahí. Ese espacio, ese encuentro debe ser sagrado, digamos, alejado de la campaña política inmediata, ¿no? Y si usted va a hacer su candidato, pues hágalo en otro espacio, invite, haga todas las cosas. Todo el mundo tiene derecho, pero no imponga. Lo mismo pasa con las religiones. Entonces, cuando hay un converso en la acción comunal, entonces llega a convertir a todo el mundo y entonces ya es su religión la panacea. Eso también debe quedar por fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ahí es la integración, es el reconocimiento, es la denuncia, es la petición, es el ejercicio de los derechos, es defensoría de derechos humanos, defensoría del derecho al ambiente, sí, bueno, ya el medio ambiente pues como sujeto, defensoría del agua como sujeto, defensoría de la dignidad humana, que no puede haber, seguir siendo, habiendo en nuestras comunidades gente en la calle. No podemos acostumbrarnos a eso. O niños y niños prostituidos, porque es una monstruosidad. Entonces, hacerle empatía. Y creo que el apoyo es que es como los aros de los Juegos Olímpicos. Muchos aros unidos, porque ustedes no pueden vivir sin el movimiento cultural, sin el movimiento gremial, sin el movimiento sindical, inclusive sin las iglesias. Es decir, y el movimiento educativo. Los docentes tienen que estar ahí, entonces generar todos esos espacios de encuentro, porque eso es lo que conforma la comunidad. No, o sea, entonces si yo me aíslo con mi junta y aíslo a todo el mundo, pues no estoy haciendo nada. ¿No? Estoy creando un aparato y los aparatos no son productivos porque sí. Son productivos cuando se encuentran con el otro, se enajenan, se encuentran con el otro, se engarzan con el otro, ¿no? Se alían con el otro para tener una totalidad de comunidad y de sociedad. Entonces creo que dejemos los intereses políticos allá, porque además son muy buenos. Usted tiene que ser edil, usted tiene que ser concejal o concejala, usted tiene que ir al Senado desde lo comunal, pero que sea ese el resultado de su trabajo. No que la acción comunal sea el trampolín para intentar llegar, porque se va a quemar, ¿no? Como tantos otros que se han quemado o nos hemos quemado, ¿no? Entonces, es como cerrar, proteger ese nicho, construir desde ahí y que sea la misma dinámica la que lo catapulte. William, para finalizar, primero pues agradecer a este espacio de control social por su amabilidad, su humildad. Sabemos que usted anda en muchas cosas, en otras dinámicas. Su tiempo es muy valioso y hoy nos dio unos valiosos aportes, unas luces, pequeñas luces, por supuesto, de toda esa gran trayectoria y que sé que más de un ciudadano que va a ver este video se va a retroalimentar y va a aprender de dichas experiencias. Por supuesto, nos encantaría, no sé, de pronto darle alguna mención de honor
o no sé, o sea, es tan grande ese trabajo que usted ha realizado, William, que a veces uno se queda corto en palabras de agradecimiento por el impacto que ha tenido en los territorios, William, y son generaciones, niños, jóvenes, adultos o ya adultos mayores, por supuesto vieja la cédula, como decía ahorita William, pero que ha tenido ese impacto en los territorios que se evidencia con esas dinámicas culturales en los diferentes territorios. Para finalizar, sí, William, me gustaría que pronto le enviara un mensaje a ese afiliado comunal, a ese ciudadano del común, así como ese loco soñador de Nicolás Bernal, ese chino de 17 años allá en Soacha, que sueña con ser director de cine y ya no es un sueño, es una realidad. Pero hace como usted, William, hace más de 40, 50 años llegó de un territorio golpeado, vulnerado en sus derechos, y hoy en día es un gran sabio, genera unas dinámicas territoriales muy fuertes. ¿Qué le diría a ese joven o a ese ciudadano que pronto está iniciando ese proceso que usted hace muchísimo tiempo ya fue, volvió y detrás está enrutándose y enrutando a muchos ciudadanos, por supuesto, para seguir construyendo un mejor país? Bueno, lo primero, un eslogan que tenemos en Cábala es esto se hace en colectivo. El individualismo que nos han sembrado debe terminar. Nadie se gana la lotería y se queda solo con la plata. Ahí le cae toda la familia y todas las deudas que tiene y, ¿no? Los compadres y entonces el primo que vive en Nueva York se acuerda de que usted es. Así que todo se hace en colectivo. Y pues la comunidad es el colectivo. Mm, Lo segundo es enseña aprendiendo. Si va a enseñar es porque va a aprender. Todo lo que usted sabe, no importa lo que sabe, sino todo lo que sabe es posible enseñarle a alguien más. Recuerde que tiene que formar a otro o a otra. Y desde ahí comenzar la construcción. Doy, damos y construimos. No se quede solo. Consigue la mancorna para poder seguir avanzando. Hay que caminar el territorio. Hay que ir a las reuniones, pero que las reuniones también vengan a mí. Es decir, yo también propongo espacios para reunirnos, también genero esos espacios. También abro las puertas de mi casa, también abro el jardín, pues abro el parque, abro para reunirme con esas otras generaciones. No me siento a criticarlas, sencillamente voy por ellas. Entonces, vamos por la gente. Hagamos esto de convivencia y porque la paz total se consigue si usted sale a la calle, si usted comparte, si usted no es que sea bueno o malo ciudadano, sencillamente que usted se agrade la vida y le agrade la vida a los demás, que usted la viva plenamente. Entonces hay que armar rumbas en las calles, yo qué sé, hay que leer poesía, hay que ver cine en el parque, hay que abrir todos los espacios para los encuentros, todos los encuentros posibles y que usted, cada uno desde su casa, cada uno desde su espacio de trabajo, desde su nicho, pueda contribuir a que este país se encuentre y vivamos en paz. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.